Venga. Pues sean todos bienvenidos a su podcast Just Gente. El día de hoy estamos con el músico, artista visual, fotógrafo, diseñador, heredero de la dinastía de trabajo, ahora viajero por España y creador de diferentes proyectos. Es que ya tu currículum es muy grande, güey. Me iba a llevar medio podcast. Sí, eso estoy viendo. Soy un farsante en una cantidad de temas abundante. Antes, claro. Pues no, que no lo creas, güey. De hecho, justo, bueno, esto no estábamos platicando, pero bueno, siempre sale esto. Hace como 2-3 semanas, eso ya no te conté ahorita, fuera del aire. Y me di cuenta que no había actualizado mi currículum como desde hace 1000 años. Y y de repente como que, no sé, así ese desmadre te piden como que siempre tu currículum sea lo más corto posible. De 1 o 2 hojas. Y yo dije, no mames, es que, o sea, pues ya a esta altura de la vida, de repente has brincado tanto por tantos lados o has hecho o tratado de hacer tantas cosas, que de repente como que en 2 hojas, a 1 hoja es como de, pues no me vas a conocer, o sea, no te vas a impresionar en 1 o 2 hojas. Es que es un arte eso de hacer un currículum, pero también está chido saber como que hace cosas. Pues, de la universidad era como de madres, y ahora como lleno una puta hoja. Y ahora es como, pues ahora como para que ya no quepa, para que quepa una hoja. Entonces está bueno. Claro. Me ha pasado también. Últimamente he estado recopilando también así como, pues, experiencias y como experiencia laboral y es bastante y es difícil como resumir como o escoger lo que tú crees que es lo más relevante, porque Sí. puede ser relevante para algunas personas y puede ser irrelevante para otras. Pero bueno, así es un poco. Es un poco lo que pasa, ¿no? Pues sí, en el mundo de la vida, en la vida en general. Oye, déjame justo tanto la cámara porque está pasando algo con el audio, pero seguramente editar esa parte. Perdón, es que, ¿sabes qué? Hablando, digo, ahorita de la vida de mi celular no es, ya está llegando a su fin, porque mi cable no conecta chido, entonces le tengo que poner un palillo, güey, literal. Y eso me pasa para cargarlo. Entonces, de hecho, ya no lo cargo por el cable, lo cargo con esos como tapetitos, porque si no, no me carga el cable, tengo que meter un palillo. Sí, gracias Apple, o sea, pinche tecnología. 10 de 10, no me patrocines. Muy bien. Entonces, perdón, iba a empezar hablando un poquito de la experiencia ahorita en España, en Barcelona, cómo te ha tratado la vida por allá. Creo que no habíamos hablado bueno, no, de hecho no habíamos hablado desde que estás en España, creo, en el podcast. O sea, el último que grabamos todavía fue en México, creo. Sí, sí. Pues increíble. Creo que culturalmente es relativamente parecido a México. O sea, creo que todavía hay muchas cosas que culturalmente son muy parecidas. Sí. La gente puede ser un poco más cerrada, pero no, o sea, como que es la gente que como que nos ha apoyado y que hemos hecho amigos aquí también son súper, pues buena onda, abiertos, te apoyan, ¿no? Uh-huh. La, la cuestión de la educación creo que está increíble, o sea, creo que nos damos cuenta de que sí hay ciertas deficiencias, ¿ya ves? En Uh-huh. nuestro sistema educativo en México. Sí. Y creo que, pues sí, tiene mucho que ver con los privilegios, ¿no? O sea, como que aquí no es un privilegio tener una buena educación, sino es como algo más normal. Y en la cuestión musical se nota, ¿no? Hay muchísimos músicos muy buenos. No digo que
mejores que en México, pero hay un nivel general mucho más alto porque el nivel de educación es mucho mejor. Hay más Sí, oportunidades, hay mucha gente que viene de distintos lugares, puedes hacer también como conexiones con muchos países de Europa donde están sucediendo un montón de cosas muy interesantes ujú, musicalmente y, y aunque o sea, México también tiene gente muy talentosa, pero es difícil desarrollar ciertas habilidades sí, como en un entorno que tiene tantos, eh, pues tantos topes y tantas barreras. claro. Entonces, creo que la cuestión de que se facilite, por ejemplo, lo de la educación o tener una beca o tener un montón de gente con quien tocar, un montón de escuelas de música, hace una diferencia muy grande. Sí, Entonces, creo que está buenísimo. También es de los países que tienen como un, como un sistema de salud gratuito y público ujú, y está increíble. O sea, como hay cosas buenas, cosas malas, pero en general hay, sí, yo creo que una mejor calidad de vida. Y también, pues en eso, o sea, esa calidad de vida afecta también la creatividad, yo siento, o sea, como el mm, no tener que estarte preocupando por, bueno, obviamente tienes que preocuparte por tener un trabajo, por pagar tu sí, renta, sí, las rentas son caras. estúpidamente caras, pero, pero en México también, o sea, el otro día estábamos viendo rentas de departamentos en Ciudad de México y es casi lo mismo que están aquí, o sea, ya es irreal, pero los sueldos de allá son mucho menores y tienes que estar trabajando muchas más horas para tener una vida decente que aquí. Entonces, creo que todas esas cosas hacen una diferencia muy, muy grande. Sí. Y la cultura del descanso también, ¿no? Que en México muchas veces no la tenemos, porque tenemos Sí, como esta no, mentalidad, ¿no? De seguir trabajando, trabajando, de trabajar sábados, y si se puede trabajar sí, extra, lo hacemos, ¿no? Entonces, sí, sí es diferente. Yo te iba a preguntar mucho también por este lado de la parte de los espacios culturales que se dan, ¿no? Porque, pues en México, pues hay lugares importantes, sobre todo en la Ciudad de México, para la expresión de, por ejemplo, del jazz, que es lo tuyo. Pero no sé cómo has ujú. encontrado esta diferencia de espacios entre España y México, ¿no? O sea, lo que comentabas un poquito, como esta parte de lugares de difusión como cultural. Yo siento que en comparación a Ciudad de México, hablando de Barcelona, que es donde estoy viviendo, hay menos lugares, ¿no? Barcelona hay menos espacios para tocar Ujú, regularmente, pero son espacios que son especialmente para escuchar música. Por ejemplo, en Ciudad de México, los espacios que hay para tocar, que hay muchísimos espacios, no me acuerdo ahora de alguno que sea como enfocado en solo la música. Es mm, como, sí, tenemos música en vivo y sí, nuestro lugar es un club de jazz, pero ujú, realmente es un restaurante en vivo. con música en vivo. Sí, Pero, o sea, lo que ellos realmente están haciendo es un negocio de la comida y del restaurante y aquí no, o sea, aquí se venden boletos y la gente va a escuchar. O sea, en los clubes aquí, ujú, no, o sea, hay una barra, puedes pedir una cerveza, pero no hay un mesero así que te esté diciendo, o sea, estás escuchando un concierto en Ciudad de México y va a llegar ahí un mesero y te va a decir, oye, ya sabes qué quieres pedir, es como, déjame escuchar, ¿no? Y sí, aquí no, aquí si quieres algo vas a la barra, pides una cerveza, no hay comidas, pides una cerveza, pides algo de tomar y vas y te sientas en tu lugar, no, ni siquiera hay mesitas, hay pues asientos
Ujú. y estás escuchando, estás solo escuchando la música, es Sí. lo más importante. En México no creo que haya un espacio parecido. Mm, Antes existía un lugar que se llamaba Foro 81, que era al lado del Convite, que era también era como el foro cultural de parte del Convite y era mi lugar favorito. Pero pues obviamente es muy difícil mantener un lugar así. O sea, lo claro. que pasa mucho aquí con estos lugares es que, por ejemplo, está este lugar que se llama Jamboree, que lleva años existiendo y que es como un lugar mítico de jazz aquí en España. También a nivel internacional, pues es un lugar como conocido, ¿no? Es un nombre que se escuche. Pero este lugar, o sea, hay un set de jazz y luego se convierte en una discoteca, ¿no? Mm, Entonces quitan todos los instrumentos, los asientos y se convierte en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Que aquí la cultura pues, de fiesta nocturna es muy fuerte, entonces se convierte en eso y de ahí pues se puede mantener, ¿no? Y otro lugar de los que hay se llama Robador y hay un set de jazz y después hay unos sets de flamenco que es como la parte fuerte comercial de este lugar, ¿no? Que llega mucho extranjero a escuchar los sets de música de flamenco. claro. Entonces, pues por ahí entiendo que es, funciona de otra manera. Y también Ujú. ahora que estuve tocando en otros lugares de España, veo que hay mucha cultura de, pues de escuchar jazz en vivo, ¿no? O sea, Ujú. y no sé cómo es como la música en general, pero, o sea, la música de jazz, por ejemplo, fuera de Ciudad de México, es difícil de encontrar algún lugar, ¿no? O sea, hay Ah, un par de lugares en Jalapa, en Mérida hay un lugar o dos, en Querétaro hay un lugar y, pues también entre comillas, ¿no? Que son pues, estos restaurantes, ¿no? Que tienen sí. música. Y aquí hay, o sea, casi cada comunidad tiene una asociación de jazz Mm, y se dedican a hacer conciertos y pues tienen foros, tienen como, eh, pues sí, o sea, infraestructura también, ¿no? Para mm, poder montar un show sí. y que sea rentable también el salir y tocar y tocar en otros lugares de España y que sea un buen concierto, que haya pianos, no teclados, sino como un piano, Ujú. contrabajos, por ejemplo, en todos los lugares a los que fui a tocar tenían un contrabajo, un set de batería y a veces son cosas que luego ni en Ciudad de México encuentras, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que Pero luego te veía cargando tu contrabajo ahí en el taxi y sí, todo. sí, pues sí, Sí. sí. Y aquí, o sea, aquí también. Lo, Mm, lo que está muy bueno de aquí es que puedes caminar casi a todos lados. El sistema de transporte funciona. Es, pensando, o sea, como en relación con Ciudad de México, pues, es mucho más caro, pero como que ya viviendo aquí no es tan caro sí, y funciona muy bien y puedes llegar casi a cualquier lugar en tren, en metro, este, caminando. Y Ciudad de México es difícil, o sea, hay lugares a los que tienes que pedir un Uber y no sé, y, o sea, como que estoy hablando de las cosas buenas que hay aquí en España, encontraste. Ujú. ajá, en comparación, pero también, pues, estoy consciente de que son cosas, o sea, son privilegios que por ser parte de la Unión Europea, pues hay aquí y Claro. no en México, ¿no? O sea, no es como que, o sea, no estoy esperando que, bueno, sé que las cosas Ujú. funcionan de diferente manera en cada lugar, ¿no? Sí. Entonces,
Sí, y también que la cultura, por ejemplo, hablando específicamente del jazz, pues está más desarrollada en otros lugares, ¿no? Que en México tal vez el boom del jazz, por ejemplo, en bares y eso, pues yo me acuerdo que fue cuando, que unos 10 años para acá, 15, cuando estábamos Ujú, en la universidad más o menos, que era cuando yo te empezaba a ir a escuchar a algún bar en Querétaro, y que Querétaro empezó como a abrir esa ventana, ¿no? Antes, lo que dices, ¿no? Esto de los espacios sí era muy, pues es muy, muy, muy como característico del bar, ¿no? Entonces era como el bar de rock, y ujú, luego como que esos mismos espacios empezaron a abrir estos espacios al jazz, ¿no? Si querías oír jazz, sí, pues era como irte muy underground, ¿no? Para escuchar algo de jazz, que no fuera como en ese tipo de lugares, ¿no? sí, Ya salas de arte en los museos, ya como algo muy, 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 muy específico. sí. Y pues sí, o sea, es diferente porque creo que ha habido, pues, o sea, una cultura jazzística un poco más amplia aquí Ujú, en España y, y pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, con esa conexión con muchos músicos norteamericanos que vivieron aquí en España, sí, y que nutrieron la escena del jazz. local Ujú, y que luego pues empieza a haber más músicos y cada vez mejor preparados y igual en México está pasando, pero esto pasa desde mucho antes aquí en España, ¿no? claro. Y creo que esta conexión como con tantos músicos como que han sido partes de la historia del jazz no ha pasado tanto en México como con otros lugares, ¿no? Sí. Entonces, pues tiene que ver también mucho con eso y mucho con pues sí, el sistema político, o sea, como las decisiones de la manera Ujú, pues de que sea los sistemas educativos y todo, pues tiene que ver, ¿no? sí. Sí, todo lo que tú mencionas también, el entorno económico, el entorno, pues también, ¿no? Porque muchas veces también hablábamos mucho hace muchos años, ¿no? ¿Te acuerdas de que luego los músicos renunciaban como a realmente lo que querían tocar por tocar como la parte que les iba a dar más en el lado económico, ¿no? Y eso también pues genera una pérdida, como de enriquecerse en otros géneros, ¿no? Que tal vez no sean tan populares y que pueden Ujú. volverse populares como pues el jazz, ¿no? Sí. Yo tenía una duda porque el tema de hoy, bueno, estamos hablando del tema de hoy, pero justamente involucra pues todo esto, ¿no? Toda la parte pues cultural, social, en específico el jazz, como nacer esta parte del jazz en español, ¿no? Ujú. Yo tenía una duda y me gustaría empezar por ahí un poquito. Era, ¿cómo podríamos empezar a definir el jazz ahora, no? Porque el jazz pues surge como una corriente musical, creo, y a ver, aquí es donde voy a empezar a manquear mi, voy a empezar a manquear de mi conocimiento. O sea, Ujú. nació en Estados Unidos, ¿no? Y yo por lo menos Ujú. tenía la referencia de este jazz de Nueva York, de este jazz de Nueva Orleans, ¿no? Ujú. Como las corrientes principales. Pero ahora, pues obviamente se divide en muchísimo y es algo que yo me di cuenta ahorita que empecé a investigar un poquito del tema del jazz en español, ¿no? Que también eso tiene como 1000 definiciones, yo creo, porque encontré que puede haber 1000 cosas que podríamos definir como jazz, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo empezarías a empezar a dividir o hacer estas distinciones del jazz? Pues yo creo que situando ah, históricamente, o sea, poniendo un contexto histórico, creo que es un poco más coherente hacerlo. Pero a mí me cuesta mucho definirlo. Eh, Ujú, o sea, hasta la propia palabra jazz tampoco me gusta porque también hay como mucha controversia acerca de lo que significa y de por qué se llama jazz el jazz y que no era como algo, o sea, en su momento era como algo despectivo, ¿sabes? Y era mm, como algo, pues, racista hasta cierto punto. Entonces, hay gente
como Nicholas Payton, que es un trompetista increíble, Sí. americano, que él dice, esto no es jazz, o sea, dice, los más grandes, eh, los más grandes exponentes de esta música tampoco lo llaman jazz. Charles Mingus decía esto, o sea, no uses la palabra jazz. Ya. Dice, un mejor término es Black American Music, ¿no? O Ujú. también Nina Simone decía que era como música clásica negra, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene que ver también con dar, pues, como esta validez a cómo empezó esta música. Oye, dame un segundo, Sí. déjame contestar una llamada pero bueno, Ah, está bien, no te preocupes. ya. Vale, vale. Sí, entonces Este, me comentabas de esta parte de que los jazzistas un poco como que les gusta esta onda de que le dicen, bueno, que le dijeran jazz a este tipo de música, ¿no? Como que, sí, pero sí, y también es cierto que pues es una ujú, etiqueta que también ya ha sido tan usada que pues es de alguna manera fácil de, pues de usar y de usar como una referencia. claro, Pero todo esto, o sea, bueno, y estamos hablando de esto porque estoy haciendo una investigación que se llama Jazz en Español, sí, que el nombre así no me gusta nada sí. porque siento que es una cosa que no es, o sea, siento que no es jazz, es en español, lo Sí, de jazz pues todavía no me lo creo tanto sí, por todas estas cosas que te digo, no sé cómo llamarlo, claro. pero es una etiqueta que usé para tratar de Catalogarlo de dar cierta como, de manera. catalogarlo, de dar como algún contexto, porque hasta para mí todavía es difícil de, de explicar. Entonces con una etiqueta es todavía más difícil, ¿no? Claro. Entonces, la idea de hacer como esta investigación de música de jazz en español es como tratar de incentivar la creación y la composición de nueva música creativa que tenga, pues, elementos de improvisación Sí, y elementos de improvisación en un estilo, pues, o sea, se podría decir que de jazz o de que tengan que ver con la tradición jazzística o con el bebop y sí, pues sí, con la tradición de jazz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que, lo que a mí me interesa de esto es como la música que se ha creado. Primero la música, o sea, primero es investigación para ujú, ver qué tanta de la música ha sido pensada así, ¿no? Como yo tengo un grupo de jazz, de improvisación, pero también hacemos canciones y está en español. sí, Y porque hay muchas cosas tomamos este bolero que fue pensado como un bolero o fue pensado como una canción tradicional y por qué no lo hacemos en jazz. Y mm, eso, o sea, está buenísimo también, pero específicamente mi trabajo es como de encontrar gente que lo haya pensado desde el inicio de la creación como algo en español y algo con este lenguaje jazzístico. claro. Entonces, esas son las dos cosas que me están interesando, ¿no? Sí, Y ahí se va cortando un poco como las posibilidades, ¿no? Porque de repente hay muchos discos que están buenísimos y son, son increíbles, como por ejemplo, mucha gente me dijo, pues está esta Silvia Pérez Cruz con Javier Colina, que es un contrabajista de acá y una cantante de acá. Tienen ujú,
disco a cuarteto, que es como, pues como un cuarteto de jazz, y todo es en español, pero son canciones tradicionales o Mm, boleros pasados a jazz, ¿no? sí. Y está bonito, pero lo que me interesa es como la composición original, ¿no? Ujú. Y y bueno, eso es un poco como este viaje que tengo ahora, ¿no? Y que creo que también es interesante ver todo esto otro que hay, porque también siento que ayuda y promueve esto, ¿no? O sea, como que también una de mis inquietudes era por qué, bueno, obviamente en inglés, pues es porque esta música es de allá y Sí. bueno, de Estados Unidos, ¿no? Entonces es Ujú. obvio que haya tantas cosas en inglés, pero siento que todavía como que los músicos de jazz queremos seguir haciendo música en inglés, aunque Ujú. seamos de otros lugares, ¿no? Sí. Y por ejemplo, Brasil siento que es diferente, ¿no? Que tiene, bueno, también es música tradicional brasileña y también por eso está en portugués, Ujú. pero sí que tiene como mucha influencia de la improvisación y del jazz, ¿no? Y entonces, no sé, como que me gustaría escuchar más de eso. Claro. Sí, Eso es. de hecho fue algo que yo encontré como complicado a la hora de investigar un poco el tema, era justo eso, encontrar canciones netamente en español, con el corte de jazz como clásico que conocemos, ¿no? O sea, tal vez como si yo pienso en un jazz de Nueva York o de Nueva Orleans, ya tengo como cierta línea musical en la mente, ¿no? Y cuando Ujú. empecé a investigar un poquito esta onda del jazz en español, pues sí me topé con otros ritmos que para mí originalmente yo no los hubiera tomado como jazz, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontré que el primer como antecedente de esta música fue en los 40, eh, un, Ajá. un, era un álbum, ¿no? Que se llama Machito, Kenia. Pero realmente yo lo escuché y sí lo escuché y a mí se me hizo mambo, ¿sabes? Ya, sí, Entonces, pero a mí me lo tenía, o sea, las referencias que encontré era como de las primeras ondas de jazz, pues en español, o sea, también hay que definir, porque yo al final entendí esto, porque empecé, te digo, ahorita ya mencionaste Brasil, también luego vi que más adelante el Bossa Nova tomó como esta línea, ¿no? ajá, Y se le considera también, o por lo menos en lo que leí, se le considera como parte de esto. sí, Yo no sé si esta es una chaqueta mental muy grande, pero yo lo consideré como la música electrónica, ¿no? O sea, como que muchas veces, como que todo lo encajonabas en música electrónica, ¿no? Así, ujú, los sintes, todo eso, y de repente como que, pum, se dividió en 10,000, ¿no? Que el techno, que el dance, que el house, que el chill out y sí, así, ¿no? Entonces, sentí un poco que cuando se empezó como de cierta manera a latinizar el jazz, como que entonces rompió en todos estos géneros, ¿no? Que también ya eran ajá, muy diferentes como entre sí, ¿no? Por ahí. Tú claro, como, claro, sí, ujú. sí, sí. De hecho, está muy interesante. ¿Ese disco de quién es? Kenia, ¿Cómo? creo que se llama Kenia, deja, ahorita te lo confirmo. No lo Espérame, espérame, conozco. espérame. Y, de hecho es Sí, ¿cómo se llama? De hecho es origen afro y era, por eso, el grupo se llama Kenia. ok, Y literal la portada del disco dice Afro-Cuban Jazz. órale, Ajá. ya. Y esto Pero es de los 40, esto es de los, sí, 40, 50. Sí, ya. sí. Sí. Entonces, te digo, yo lo encontré o sea, como de las primeras referencias. Por ejemplo, bueno, porque encontré justo que esto, ¿no? Que las primeras referencias del jazz latino tenían como mucha influencia, pues justo cubana, puertorriqueña, brasileña, ¿no? Ajá, Entonces, también por ahí, este disco creo que lo tenían en mi casa, uno de Tito Puente, se llama Danzmanía. Creo que ese me ajá, suena porque lo vi en mi casa, creo en el bonche de discos de mi papá, de ajá. vinil, creo que por ahí lo tenía. Pero bueno, sí, o sea, pero todos, a mí, o sea, de entrada, lo que te quería comentar era mucho esto, ¿no? Como se me hacía como mambo, ¿no? Luego el bossa nova, pues para mí siempre ha sido bossa nova, yo nunca lo identificaba como el jazz, ¿no? Ujú. Pero pues lo que dices, ¿no? Como que
pues la palabra en sí, pues ya no sé si encaja mucho en estos tipos de música. Sí, eso es como lo más difícil de, pues como de etiquetar o como de dar como una, o sea, como hacer un conjunto de esto sí y esto no. Claro. Entonces, no, me ha sido complicado. Entonces, lo que he tratado de hacer es también contextualizarlo a tal vez unos 10 20 años para acá Ujú. y pensar como en toda esta música más, pues más moderna, como el jazz moderno y también canción este, Sí, latinoamericana sí, y pues no sé, o sea, me ha sido difícil también encontrar cosas. sí. Yo también empecé a escarbar un poco más, ¿no? Dentro de esto. Y también, sobre todo en España, encontré que hay flamenco jazz. Y era como de, Sí. que también escuché varias canciones y también se me hacía más como pues, flamenco. Pero te digo, yo no sé del tema, entonces para Sí, mí como escucha, como receptor de la música, pues digo, pues, o sea, me lo pones y para ti digo, es flamenco. No sé si haya como sí. estas diferencias entre que hagan como, justo, ¿no? Tal vez lo que tú dices, es una adaptación de uno al otro, ¿no? Entonces, Ujú. nació como flamenco, pero lo adaptan a jazz y ya es Oye, y flamenco jazz, ¿no? estas eh, grabaciones que escuchaste son con letra? ¿Se Mm, tienen? varias de ellas sí. Escuché bueno, a Paco de Lucía, que creo que ese mi hermano es fan, Ujú, sí, a Pedro Iturralde. Encontré a un productor que se llama Javier Limón, que es español también. ujú, ujú. Él no canta, por lo que, bueno, las canciones que escuché no canta, más bien eran colaboraciones con varias artistas. Ajá, Pero justo caía como en esta onda del flamenco jazz, ¿no? Por ejemplo, escuché una canción de él que tenía con una chica española que se llama Concha Buica, ajá, que me gustó mucho también, pero también para mí, digo, caía un poco como dentro de esa onda, ¿no? ya. Sí, Sí, sí. es que está difícil saber también como qué cosas ya existían y se Fueron acomodaron adaptando. pues, sí, se fueron adaptando o qué cosas fueron pensadas hacia esto. Entonces, y digo, bueno, también todas estas limitaciones son limitaciones arbitrarias que yo puse, ¿no? Porque pues, Sí. da igual que estén o no. Mm. Solo, Pe- Ajá. ajá, o sea, como que mi visión es un poco más de músico improvisador y no, bueno, y también desde la improvisación así sin texto, pues, ¿no? O sea, como Sí. simplemente algo musical. Entonces, me llama la atención Ujú. mmm, como que, como que las cosas que conozco que son en español Sí. no, no son necesariamente muy cercanas al jazz. O sea, como que siento que hay pocas cosas, pero igual y me Sí. equivoco. Sí, no, y justo te digo, eso me llevó por ejemplo, ahorita que empezamos el podcast, que sonó Caribe, que te dije, yo por el nombre asumía que era pues una creación latina, ¿no? Y al final no, no lo es. Sí, Entonces, como de, ok, entonces no, también hay como queda. Sí, es complicado. Yo empecé, te digo, me tuviste una tarde escuchando de sí. cantante en cantante, así, de verdad lo puse un sábado. Y Ajá, dije, bueno, a ver, voy a buscar jazz en español. Y justo yo también, cuando me propusiste el tema, yo me quedé como con mucho esta idea, como que dije, cierto, yo nunca he escuchado como estas líneas de jazz como muy clásicas o muy pues ya muy marcadas como con letras en español, ¿no? sí. Y, y a mí se me hizo como de, bueno, entonces, a ver, vamos a empezar a buscar, ¿no? Y empecé a buscar y empecé a buscar este tipo de referencias. Y pues sí, me empecé a topar como con estas otras, eh,
Pues como con este otro tipo de fusiones musicales, ¿no? Como lo que habíamos hablado, ¿no? Del flamenco con el jazz, del bossa nova tal vez con el jazz, de estos ritmos latinos que se me hacían a mí, por ejemplo, más como un mambo, no sé, que un jazz, ¿no? Entonces, inclusive boleros, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? O sea, yo encontré, por ejemplo, con letras en español, que ya fue como algo que ya me puse a buscar más a conciencia, así como que, porque encontraba todo este tipo de canciones, todo este tipo de ritmos, pero no encontraba como justo lo que tú estás investigando, ¿no? Como haber una letra en español, pero que sea de jazz, ¿no? Y ahí también me encontré un mundo de cosas que pues yo no hubiera pensado que cabrían dentro de la categoría, ¿no? Encontré, por ejemplo, Júrame, de María Greber, y pues no sé, o sea, si eso es jazz o no es jazz, para mí es como más un bolero tal vez, o no sé cómo considerarlo. O Ujú. sea, no me suena como en esa línea, o sea, y aparte, pues, creo que hasta le han hecho adaptaciones clásicas a esa canción, Sí. en orquesta y todo, entonces como que, pues sí, me encontré Sabor a mí también, me encontré como parte del jazz en español, bueno, con letra en español. Y Ujú. pues también para mí se me hace como pues sí, no sé si un bolero también decirlo. Digo, esa canción la he escuchado por mi mamá. Sí. Pero sí, ajá, entonces, pues encontré como esas partes, esa onda y pues sí se me ha hecho, no sé, como un poco diferente y te quería justo preguntar sobre eso, ¿no? O sea, cómo, cómo todas estas influencias también latinas, pues como que le quieren dar su propia voz al jazz, ¿no? Pero pues tal vez se pierde un poquito como justo la línea, ¿no? Sí. De hecho también eso es como una de mis inquietudes, ¿no? De cómo, por ejemplo, pues la tradición de música brasileña influencia mucho cómo son los improvisadores de jazz brasileños, ¿no? La Ujú, mayoría de la gente que conozco que toca jazz y que son de Brasil conocen bien esta parte de la tradición sí, y también la otra tradición americana, ¿no? Que es como, pues como como la corriente que todos seguimos mundialmente, ¿no? De la improvisación, ¿no? Siempre vas a, a Nueva York y a Estados Unidos y a Nueva Orleans y ese es como ujú, los, la guía, ¿no? Para los músicos improvisadores de jazz. sí, Pero, pero sí siento que la música tradicional, por ejemplo, brasileña, influencia mucho en cómo improvisan y cómo tocan. ujú, Y yo no siento que, por ejemplo, en México pase tanto. ya, Siento que pasa más en otros países latinoamericanos, por ejemplo, en Chile o en Argentina. ujú, Siento que tienen una conexión un poco más cercana como a pues, canciones y también no solo como canciones tradicionales como el bolero, que también, o sea, pues, siento que también es una tradición que hay que conocer también como mexicano, las canciones mexicanas, ujú, este, pero siento que en México está como más dividido y que en sí, otros países es un poco más cercano, así como que, mm, no sé, es un poco más más música, o sea, sin hacer una distinción de esto o lo otro, sino es como, claro, y siento sí, que algo de los estándares de Estados Unidos es que eso pasa, era como música popular en su momento y música de ujú, películas y música y que los músicos improvisadores tomaron eso y sí, después ya se convirtió como en un estándar de jazz, ¿no? claro, Y, y no sé, se me hace curioso que no pase tanto en otros lados, en México, ¿no? O- pero también pues, sé que es difícil, o sea, sé que también por el contexto, difícil como enlazar las dos cosas, si no es algo como claro. natural, ¿no?
Siento que en México no ha sido tan natural, Sí. pero no lo sé, son solo especulaciones. Sí. Sí, la carga cultural también de la música, ¿no? Entonces, es sacar de su propio contexto algo y apropiarlo, ¿no? En ese sentido, pues también, ahorita creo que tocaste un tema pues muy importante, ¿no? Es esta onda de que pues esta música nace como algo popular, algo aquí en Estados Unidos y como que tal vez como pues esta similitud cultural pues tal vez no la tiene, ¿no? Y por eso se ha vuelto tan difícil como el llevar la música, o sea, como el apropiar la música y luego también el crear, aunque sea bajo la misma línea musical, pues letras, ¿no? En español. Porque justo es lo que encontré mucho eso, ¿no? Que en Argentina ahora hay muchas cantantes de jazz, pero casi cada concierto que abrí o sesión de jazz que tenían, cantaban en inglés. Entonces era como de, no, volvemos a lo mismo. O sea, está chido que pues seas latinoamericana y que cantes, pero justo me volví a encontrar como con las letras y el contexto americano, ¿no? Y no la parte como en español, que justo Claro, es tal vez la que estabas, o la que estás buscando en esta investigación. sí, 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 sí. Apenas fui a un concierto que Ujú, también, como esto lo he platicado con mucha gente diferente, y, y todos me dicen como cosas diferentes, ¿no? También como, como no hay realmente como algo muy definido en esto de jazz en español, como que cada ujú, quien se imagina una cosa diferente y me dicen, esto puede estar dentro, o ya escuchaste tal, o yo escuché tal, y está sí, buenísimo porque siento que hay muchas cosas bien diferentes y cada persona me da una perspectiva diferente y eso me gusta mucho, ¿no? Como que sí, nutre mi perspectiva, porque a veces pues yo también estoy como escogiendo, siento que hasta de alguna manera como muy limitada a veces y ajá, me abren también la, la, la visión. Y ahora platicando eh, aquí con un amigo, me, ujú, me dijo de un concierto justo sí, de una cantante argentina que se llama Julia Urjo, creo que se llama el ok, apellido. ujú, Y, y, y me dijo, ven a ver si te gusta. Y tocaron con un guitarrista de acá sí, y una contrabajista de Argentina. ok, Y y era como formato así, guitarra, contrabajo y voz. Y ujú, estuvo buenísimo porque la mayoría de las canciones fueron en español. Y la mayoría fue como de tradición argentina y sí, algunas composiciones originales. Creo que hubo una canción en portugués y en inglés no me acuerdo si hubo, lo cual estuvo bueno, pero lo que más me gustó fue que eran canciones en español, tanto ujú, de Julia como de otras personas de Argentina, pero también había este espacio para la improvisación. Entonces dije, claro, es esto, o sea, es esto lo que estoy buscando, lo que me sí, gusta, y como que poco a poco se van desbloqueando, ¿no? Esas personas. Y por ejemplo, sí, Julia, yo no tenía idea pues de que existía, pues, ¿no? sí, sí, Y en cambio se había encontrado cantantes argentinas que cantaban todo el repertorio inglés, ¿no? Stand-ups de jazz americano. ujú, Entonces, pues poco a poco van encontrando. Y siento que también poco a poco como que se va como quedando un poco más esta fusión, ¿no? Como de la música cantada con la música improvisada y la música instrumental. sí. Entonces, Sí, y tal vez, o sea, porque muchas veces, por ejemplo, la línea del jazz americano es esto, ¿no? De lo que dice la improvisación, los solos, eso. Entonces, como que estamos acostumbrados a ese tipo de piezas y no sé, o sea, buscar tal vez como la misma línea, pero no sé, como es que el problema ahora, ¿tú no sientes que la música ha perdido improvisación?
Mm, ¿a ¿Sabes, qué te sabes refieres? por qué, sabes Como, por qué lo digo? Porque yo me acuerdo, y bueno, a los dos nos gustaba mucho el rock cuando ujú, éramos jóvenes. Pero bueno, nos sigue gustando, ¿no? Pero ¿no te acuerdas que cuando pues, estábamos en esa época de los noventas, ochentas, ¿no? Había mucho en el rock, como que el solo de guitarra literal, pues no era tan como improvisado, pero a la vez sí, ¿no? O que ibas y veías ya, tocar ya, una ya. banda y se echaban el solo de batería, o así, Claro, que había aquel solo de guitarra, que había aquel solo de algo, ¿sabes? Y el solo sí, normalmente, o a veces, muchas veces era inspirado en el momento, o sea, hay conciertos en vivo en donde la banda se echa el solo y nunca volviste a escuchar ese solo en una grabación o algo así, ¿no? claro, Y claro. la manera de estructurar ahora las canciones han dejado mucho de lado esa parte de, de los solos, de darle como esta importancia a los instrumentos, ¿no? Se concentran como en entregar una pieza corta, pero y aparte muchas de esas canciones con solos, o sea, había unos solos que sí, no mamen, o sea, eran de 10 minutos y así como, o sea, no me chingues, pero eran piezas más largas, ¿no? Y ahora como que se ha compactado también en ese sentido la música, ¿no? Entonces tal Ujú. vez, bueno, hablando del jazz, no sé si como es mucho de la esencia de la improvisación, ¿no? Sería muy, muy raro quitarle como esta parte, pero no sé, solo tal vez la línea, o buscar algo así. Sí, Sobre todo para sí, que siento tuviera que, como fuerza, bueno, ¿no? sí. O sea, ¿sí me explico? Y no lo había pensado, o sea, sí siento que pues el jazz ha estado como viviendo por una corriente aparte Ujú. y sí, por ejemplo, en la música comercial, pues ya ni siquiera grupos de rock, ¿ves? ¿No? O sea, como que No. ya Y las los, bandas ya no existen. ajá, y los que hay, Ya la verdad, menos un solo de guitarra. y los que hay ya no hacen ese tipo de cosas, ¿sabes? Ese tipo de arreglos en la música ya se han Sí, perdido bastante, ¿no? sí. O sea, hay líneas Sí, yo melódicas, siento, ajá, dale, dale. sí, siento que ya los grupos de rock, o sea, es como el jazz, ¿no? Así como que la gente dice, no, pues es que esto ya no existe, esto es del pasado. Y los grupos de rock ya son un poco así, ¿no? Ya son como algo más de nicho. Y antes era Mm, lo popular, lo que todos escuchaban. claro. Y ahora las bandas son más de nicho, ¿no? Que escucharlo así, Sí. pues, no sé, en todos lados, una canción de una banda. Y ahora Ujú. los solistas es lo de ahora. Y la música electrónica también, ¿no? Y el reggaetón. El reggaetón. Pues sí, los formatos han cambiado mucho. Sí, sí, en ese sentido sí han cambiado bastante. Ahorita se me fue un poquito la idea, pero te iba a preguntar algo ahorita, nada más, retomando un poquito la parte de como esta diversidad musical. Es una duda real que tengo y que no pude encontrar, porque también viví un poco confundido, a ver si no es cierto, que las big bands son parte del jazz americano o es otra corriente aparte. Ujú. No, sí son. ¿Sí Sí. son? Ok, Y sí, sí, o sea, este periodo es como el periodo de los 20, los 30, sí. donde pues o sea, como que es la, la música de swing es como que era como lo más tradicional en esas bandas, ¿no? O sea, como que esa época se le llama como la época del swing, ¿no? Después como que se fue acortando y los grupos empezaron a ser más pequeños. Entonces empezó a haber como cuartetos, quintetos, y empezó esta música un poco más compleja que era menos bailable y era más Ujú. como intelectual, era un movimiento más intelectual y Ok. también era como un, pues como parte de la cultura negra, o sea, Ujú. era como una manifestación también, ¿no? De, de que, pues, gente afroamericana, pues, también
estaba luchando contra todo este racismo, pero pues era gente súper preparada y muy inteligente y muy visionaria y muy, pues, sí, o sea que generaron como todo este lenguaje que era bastante complejo y que Ujú. después la gente blanca empezó a copiar, ¿no? Entonces esta parte es como la parte del bebop, que es como un movimiento un poco más intelectual, ¿no? Sí. Más que como de entretener o de bailar, ya se empieza a hacer como un poco más complejo el lenguaje musical. Pero Ujú. sí, mucho, bueno, antes estaba toda esta parte de las big bands, que sí es totalmente parte de la tradición del jazz, ¿no? Que tal vez también como que fue la gran difusión, ¿no? De este tipo de música afro, ¿no? En el mundo. Porque pues como dices, el jazz era muy de nicho, o sea, el jazz era del barrio, era como de, Ujú. ¿no? Hasta que él Pues sí, o empieza a sea, ver este... Ujú. sí, también, por ejemplo, mucha gente que no le gusta esta etiqueta del jazz era porque empezó esta música, como dices, en barrios, así, en lugares pues, marginados, Sí. y jazz era como esta palabra, así como para que es algo despectivo y que es algo como inferior o que es algo como pues hasta cierto punto como de mal gusto, desagradable, Mm. ¿sabes? Sí. Y luego pasa pues que los músicos blancos empiezan a popularizar, ¿no? Luego Ujú. pues, hay bandas muy exitosas como por ejemplo la de Glenn Miller, que pues es una banda de un Sí. blanco, ¿no? Y, y bueno, también hay muchas otras también La de muy Louis importantes Armstrong. como Count Mm. Basie o Duke Ellington, que también eran pues, Sí. afroamericanos, pero pues también es como que se fueron, o sea, como que empezó a haber cada vez más público, porque Sí, también la gente blanca llevaba sus bandas para el público blanco, ¿no? claro. Entonces es algo complicado también. Sí. Eso. Entonces, sí, creo que por ahí alguna vez leí esto, si no lo tenían preparado, de que, por ejemplo, en esas épocas mucho de esta cultura afro migró a Francia, sobre todo. Era donde Sí, se volvió muy popular. De hecho, traían músicos, así sí, como de que decían de Nueva York que está más difícil triunfar que se fueron a París y sí la armaban. Luego por la competencia, ¿no? De la época, pero no sí. tanto porque Y fueran bueno, creo malos o buenos. que Ajá. más que la competencia, yo creo que Las más que eso, oportunidades también. el, pues sí, o como la calidad de vida, ¿no? O sea, creo que como que Europa siempre ha apreciado, bueno, no siempre, pero creo que ha sido más abierta en cuanto a cosas culturalmente diferentes que Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces, como que luchar contra el racismo, pues era diferente en Europa que en Estados Unidos, ¿no? en Estados Unidos, claro. Entonces, realmente en Estados Unidos estaba muy mal, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, yo sí. creo que por eso también mucha gente pues, se dio cuenta de que tenía una oportunidad de una mejor calidad de vida y la tomó. Sí, sí, un poco a ciegas también, porque pues, todavía era la época en que tenías que ir en casi en barco, ¿no? Y todo el rollo. Bueno, Bueno, sí, no tanto así, no, ya había aviones, pero dependiendo sí. de... Sí, 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 dependiendo. Pues muy bien. Oye, pues te dejo mi recomendación musical. Ah, Sí, no, sí, a ver. hablando de todo este tema, de ya regresando un poquito a la parte de la letra en español, encontré una cantante argentina que se llama Abril Olivera. Entonces, no sé si ya la has Ok, escuchado. Ok. no, Es muy contemporánea porque también este es un tema que me topé al buscar letras en español y ya como con letra en español, es que muchos exponentes pues ya no son unos muchachones, ¿no? O sea, si nosotros no somos unos muchachones, ellos tampoco. Entonces, pues creo que o sea, no es que le quite actualidad, ¿sabes? Pero siempre ver como una cara fresca, como que refresca el género, ¿no? O sea, yo pienso un poco así. Y tal vez sea un poco como esta maña sí, del marketing, ¿no? O sea,
Entonces, esta chica cantó este año en el Lollapalooza de Argentina, en 2024, y fue el concierto que vi de Ajá, ella. La verdad te lo recomiendo, está muy bueno y sí es la línea musical del jazz y las letras están en español. Entonces, para que lo cheques, ya te paso el link, buenísimo. lo baja Wow. por ahí, la gente que Sí, nos gracias. escucha, Abril Oliveira. Creo que fue lo más cercano después de mucha búsqueda de encontrar algo como para, para como referenciar pues lo que yo por lo menos también tenía de origen en mi cabeza, ¿no? De esta idea Sí, de la línea musical del jazz, clásico más como cada quien lo imagina en su cabeza, por lo menos yo me lo imagino con estas letras en español, ¿no? Entonces, sí. esa es mi recomendación, ya que andas buscando recomendaciones. Gracias. Sí, si encuentras más, mándamelo, por favor. Quiero Está, escuchar. está Yo te voy a cañón. recomendar un par. A ver, échalas. Te voy a recomendar un par. Eh, una cantante catalana que se llama Ujú. Lucía Fumero, Ok. que también es, bueno, cantante y pianista y compositora. Eh, ella tiene unas cosas en español que están igual como dentro de este género jazz moderno, canción. Ujú, También sé que, bueno, su papá, un contrabajista súper importante de aquí de España, sí. realmente nació en Argentina. Entonces tiene también esta conexión con la música latinoamericana, ¿no? Ujú, Y entonces ella, Lucía Fumero, ok. eh, también eh, de Argentina, Carlos Aguirre, Ok. otro compositor increíble que ahora, o sea, yo lo conocí por una pieza que se llama Milonga Gris, que es como, Mm, bueno, la toqué con un grupo de brasileños sí. y y pues está como en ese estilo, como samba jazz, o no sé, ni siquiera, pero este, él tiene muchas músicas con letra Ujú, y pues también es un compositor que veo que muchos conocen, ¿no? Y que mucha gente está haciendo versiones de él. Carlos ok. Aguirre, está también Juan Quintero, de un grupo que se Ok. llama Acaseca Trío, Ujú. y y bueno, mexicanas, pues Silvana y Fuensanta también, Fuensanta Fíjate que Méndez. Silvana sí la he escuchado. Sí. Ujú, ok. Sí, Silvana, más ese primer disco que sacó, se me hace como Sí. Como el más más cercano cercano, sí. al jazz, ¿no? Y de hecho fue producido por un músico de jazz eh, de Estados Unidos que se llama Charlie Hunter, guitarrista. Se ha tocado así con todos, con D'Angelo, con Nora Jones, con un buen de gente. Entonces, como que tiene también este sello de jazz, El jazz. ¿no? De sonido de jazz. Ok. Y bueno, Fensanta también hace cosas súper interesantes, pues a nivel de composición y de interpretación, tanto en el contrabajo como en la voz. Ujú, Y Fensanta hace cosas bien chidas. perfecto. Y pues ya es bastante, siento. O sea, para que la gente lo vaya a escuchar. También pues que te vayan a escuchar, ¿no? Tus proyectos de jazz. Tienes el Benjamín García Sí, Trío. Tienes por sí, ahí otros proyectos que si nos puedes hablar aquí sí. rápidamente. Bueno, tu anuncio. Ajá. Torus que acaba de sacar disco y estas Horus. playeras. Sí, sí. Sí. Diseñadas por ti. No, estas las diseñó ¿Esas no? Cristian. Ah, ok, No, ok. con inteligencia artificial. Oh, ok. Sí, Vale, vale. sí. Ya Y te ahorra el diseño rápido. Bueno, no sé, ajá. nunca he usado inteligencia artificial para diseñar. Sé que hay varios programas como Copilot y así. No sé si en Yo, intent, ChatGPT se puede usar, yo pero intenté y me fue muy mal. ok. Para mí es muy difícil porque esta cuestión como
describir algo y que sea como algo como lo que me estoy imaginando, Ajá, es muy difícil. O sea, creo que si no te imaginas nada, o sea, como que si no tienes una expectativa, está bien. puede estar bien, te puede dar muchas ideas porque pues genera muchas cosas súper interesantes, Ujú. pero yo siento que como soy muy visual, me imagino cosas tal vez muy específicas y como para que sean tan específicas, tengo que describir demasiado y ni aún así es como lo que espero, pues siento que siempre he generado cosas horribles con inteligencia artificial. Ok, pues yo lo voy a intentar, ya te daré mi experiencia. No lo he intentado, pero sí se me antoja como diseñar ahí algo sencillito, tal vez. Ahora para los torneos del sábado o del domingo, un escudo de fútbol o algo así, que no Ujú. sea tan, o sea, que no tenga que estar tan saturado de elementos, ¿no? Porque sí, imagino que puedes poner mil y un cosas, ¿no? Sí, Sí. en el diseño. Pues está súper. Qué otro proyecto tienes por ahí? Em, pues ahora eh, estrenó disco Emilio Reina, que es un pianista de México, Ok. Ujú. y yo estoy ahí en ese proyecto. Eh, bueno, cuando estoy en México toco con él cuando presenta su música Sí. y creo que este disco, bueno, es un EP, pero Ujú. creo que vale mucho la pena escucharlo. Las composiciones de Emilio están increíbles y suena súper bien el disco. ¿Se puede Y, encontrar en Spotify o ese solo ajá, es físico? Ok, no, sí, en Spotify. Se llama perfecto. Emilio Reina. Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero es una Ujú. portada azul con unos personajes con Ok. unas máscaras. Ujú. Ok, perfecto. También hay pues que te sigan en Spotify, tus Sí, redes, donde te podemos pues seguir, todas donde las podemos redes ver. son Ben García, Bass, García Bale, Ok, y pues ahí, todas las ahí redes. andas. Ujú. Excelente. Pues muchas gracias por aceptar la invitación al No, a ti. podcast. Ya hacía falta grabar. Por Sí. ahí ya sé que eres el manager de Diana. Ah, sí. Entonces ahí saca Ahí, sí te voy concede, a sí, agendar, el agenda del una, podcast ajá. con, con Diana. Dale, ahí Sí, le escribo o ahí le coméntale. Y ya esperemos sí, tener aquí a Diana en este set de podcast que va a ser entre 4 o 6 ok, para retomar la temporada. Ujú. vale. Pero muy bien. Sí, Pues muy te voy a bien. decir. Bueno, Perfecto. Pues muchas gracias, gente, por escucharnos. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales como Just Gente, en Spotify y en YouTube para seguir más contenido. Y pues agradecer a Benjas que nos ha acompañado y platicado un poquito de su investigación de jazz en español. Y pues nos vemos en la siguiente. Adiós.